Imagina que te encuentras ante una pintura renacentista de la Madonna con el niño, el rostro sereno de María contemplando a su hijo recién nacido. Durante siglos se nos ha enseñado que aquel fue un nacimiento milagroso, una concepción virginal que desafiaba el orden natural. Esta imagen ha moldeado no solo el cristianismo, sino los cimientos mismos de la cultura occidental. Sin embargo, ¿y si esta creencia fundamental no surgió de un hecho histórico, sino de errores de traducción, metáforas culturales y de la antigua necesidad de elevar lo extraordinario mediante un lenguaje sagrado? ¿Y si María no fue virgen en el sentido biológico que hemos llegado a entender? En esta exploración viajaremos a través de las brumas del tiempo para examinar una pregunta que reconfigura no solo nuestra comprensión de la historia religiosa, sino nuestra concepción de lo sagrado, femenino a lo largo de milenios. El propósito de esta cuestión no es provocar ni menoscabar la fe, sino profundizarla, descubrir la verdad humana profunda que puede yacer bajo capas de doctrina y dogma. Al cuestionar la interpretación literal del nacimiento virginal, no desvalorizamos lo sagrado. Podemos, en cambio, desvelar un misterio más profundo, cómo lo divino se manifiesta a través de lo plenamente humano, no al eludirlo. La narrativa del nacimiento virginal ha servido como símbolo poderoso durante 2000 años, pero ¿qué enseñanzas mayores podrían emerger si miramos más allá de lo literal para descubrir la sabiduría esotérica oculta en esta antigua historia? Al levantar los velos de la interpretación tradicional, descubriremos cómo esta pregunta abre puertas para comprender lo sagrado femenino de maneras más profundas, ilumina tradiciones de sabiduría olvidadas y puede incluso ofrecernos una conexión más auténtica con lo divino en nuestra vida moderna. Las respuestas que encontremos pueden sorprenderte, desafiarte y, en última instancia, transformar tu percepción no solo de esta narrativa religiosa, sino de la naturaleza misma de la espiritualidad. Lo que nos aguarda no es el rechazo de lo sagrado, sino su redescubrimiento en formas inesperadas. Porque en los espacios entre la certeza, en las propias preguntas, a menudo hallamos nuestras revelaciones más profundas. La historia de la virginidad de María no comienza en el Nuevo Testamento, sino dentro de un complejo tapiz de hilos históricos, lingüísticos y culturales que se remontan milenios antes de la era cristiana. Para entender los orígenes de la narrativa del nacimiento virginal, primero debemos viajar a la antigua Alejandría, donde eruditos judíos tradujeron sus escrituras hebreas al griego, dando forma a la Septuaginta alrededor del siglo III a.C. En esta traducción se produjo un cambio semántico crucial. La palabra hebrea alma en Isaías 7:14, que significa joven en edad de concebir, fue vertida al griego como parsenos, que connota específicamente virginidad. Esta elección traductora influyó profundamente en los evangelistas, en particular en Mateo, quien citó esa profecía como anuncio del nacimiento virginal de Jesús. No obstante, la profecía original en hebreo probablemente se refería simplemente a una joven que concibe, un evento natural, más que milagroso. Esta sutileza lingüística revela cómo la traducción por sí sola puede convertir una experiencia ordinaria en un hecho extraordinario. En el amplio mundo mediterráneo, las narrativas de nacimientos virginales no eran exclusivas del cristianismo. El héroe griego Perseo nació de la virgen Dánae tras la visita de Zeus en forma de lluvia de oro. La diosa Leto, madre de Apolo, era considerada virgen. En Egipto, la diosa Isis concibió a Horus tras la muerte de Osiris mediante medios mágicos. Estos paralelismos sugieren que las historias de nacimiento virginal cumplían un propósito cultural.
señalar la naturaleza extraordinaria de una figura divina o heroica mediante un relato de origen que trascendía la concepción humana ordinaria. El Imperio Romano, en el que nació Jesús, estaba profundamente familiarizado con el concepto de hombres divinos, cuyos orígenes sobrenaturales legitimaban su estatus excepcional. El propio emperador Augusto promovió leyendas que sugerían su paternidad divina a través de Apolo. Cuando los primeros cristianos quisieron expresar la importancia de Jesús, tomaron prestados estos modelos culturales que su audiencia reconocía como señal de importancia divina. Considera también el contexto sociopolítico de Judea bajo ocupación romana. Las esperanzas mesiánicas eran altas, con la expectativa de un líder designado por lo divino que restauraría a Israel. La narrativa del nacimiento virginal no solo vinculaba a Jesús con la profecía, sino que establecía su autoridad divina en un mundo donde las reclamaciones de poder rivales requerían legitimación sobrenatural. Como señala el arqueólogo William Dever, la gente antigua no pensaba en términos de exactitud histórica como nosotros, sino en términos de narrativa significativa que transmitía verdades más profundas. Los fundamentos filosóficos del nacimiento virginal van más allá del contexto histórico. El pensamiento neoplatónico, influyente en el mundo mediterráneo, enfatizaba la separación entre el reino material corrupto y la dimensión espiritual pura. Una concepción impoluta por la sexualidad física encajaba perfectamente con este marco filosófico, sugiriendo un ser que entraba al mundo material sin perder su conexión con la perfección espiritual. En el contexto judío, las líneas de sangre y la genealogía tenían un significado tremendo. Mateo y Lucas ofrecen genealogías detalladas que rastrean el linaje de Jesús hasta el rey David, estableciendo sus credenciales mesiánicas. Paradójicamente, estos mismos evangelios sugieren que José no fue el padre biológico de Jesús. Esta contradicción revela que se transmitía algo más profundo que la historia literal. Tal vez una verdad espiritual expresada a través del lenguaje simbólico del nacimiento milagroso. Al examinar estos contextos multicapas, empezamos a comprender que la virginidad de María sirvió como símbolo teológico y cultural poderoso más que como afirmación biológica. La pregunta deja de ser si María fue literalmente virgen y se convierte en qué verdad profunda pretendía expresar esta narrativa sobre la interfaz entre humanidad y divinidad. La narrativa del nacimiento virginal gira en torno a un misterio profundo. ¿Cómo se manifiesta lo divino en forma humana? Esta cuestión trasciende el cristianismo y aparece en tradiciones de todo el mundo. Cuando superamos las interpretaciones literales de la virginidad de María, descubrimos capas de significado que hablan de la experiencia humana de encuentro con lo sagrado. El término griego partenos tiene significados más allá de la virginidad física. En las antiguas tradiciones de misterio significaba receptividad espiritual, una conciencia intacta por la corrupción mundana y por tanto capaz de recibir inspiración divina. El texto gnóstico del siglo II, el Evangelio de Felipe, sugiere esta interpretación afirmando: algunos dijeron, María concibió por el Espíritu Santo. Están equivocados, no saben lo que dicen. ¿Cuándo concibió una mujer por una mujer? Este pasaje críptico insinúa que los primeros gnósticos entendían la concepción de María de manera simbólica, refiriéndose a la receptividad espiritual más que a la virginidad física. El psicoanalista Carl Jung vio las narrativas de nacimiento virginal como expresiones del arquetipo universal del nacimiento divino, el surgimiento de una conciencia superior dentro de la psique humana. En esta interpretación, María representa el alma que permanece virgen, pura en su esencia, mientras participa plenamente de la experiencia humana.
Esta perspectiva transforma a María de un receptáculo pasivo a un arquetipo espiritual activo, símbolo de la capacidad humana de encuentro con lo divino. En la tradición cabalística, la Shekinah, el aspecto femenino de Dios, era a menudo representada como madre y virgen, trascendiendo estos estados aparentemente contradictorios. Esta paradoja apunta a un estado de ser que abarca en lugar de excluir opuestos. Místicos judíos medievales como Moisés de León comprendieron que las realidades divinas a menudo se manifiestan mediante paradojas, exigiendo que trascendamos el pensamiento binario. Considera las palabras de la mística cristiana del siglo II, Hildegarda de Bingen, quien escribió sobre la Virgen como viriditas, el poder de enverdecer la vida. Para Hildegarda, la virginidad de María representaba no la ausencia de sexualidad, sino la plenitud del potencial creativo. Esta interpretación resuena con las antiguas tradiciones de diosas, donde la virginidad no significaba inexperiencia sexual, sino autonomía sexual. Mujeres que no pertenecían a ningún hombre y, por lo tanto, permanecían completas en sí mismas. La tradición mística sufí ofrece otra perspectiva a través del concepto de faná, la aniquilación del yo en Dios. El poeta del siglo III, Rumi, describe el alma vaciándose de todo apego, volviéndose virgen para recibir la inspiración divina. El santo que obra milagros se embaraza, como María, con el aliento de la vida interior. Esto sugiere que la virginidad de María representa la receptividad del alma cuando ha sido vaciada de ego. Evidencias arqueológicas de las primeras comunidades cristianas sugieren interpretaciones más diversas de María de las que la ortodoxia posterior permitiría. La estudiosa bíblica Karen King ha señalado que algunas comunidades cristianas tempranas valoraban la importancia de María no por su virginidad física, sino por su sabiduría y liderazgo espiritual. El Evangelio de María, descubierto en 1896, la retrata como una discípula de profunda comprensión espiritual, sugiriendo que su relevancia trascendía su papel maternal. Al examinar el movimiento histórico de Jesús, encontramos que surgió de tradiciones apocalípticas judías que enfatizaban la inminente transformación cósmica. En este contexto, las narrativas de nacimiento físico funcionaban menos como afirmaciones biológicas y más como declaraciones teológicas sobre una nueva creación irrumpiendo en la historia. El nacimiento virginal simbolizaba no un milagro que eximía a Jesús de su humanidad, sino una metáfora de cómo la renovación divina irrumpe en un mundo atrapado en patrones destructivos. La fijación en la virginidad física de María se intensificó durante los siglos IV y V, cuando el cristianismo se institucionalizó y el ascetismo ganó influencia. La doctrina de San Agustín sobre el pecado original transmitido por el acto sexual creó una necesidad teológica del nacimiento virginal. Sin embargo, las comunidades cristianas más antiguas mostraron menor preocupación por este reclamo físico y mayor interés por sus implicaciones espirituales. Considera también cómo la traducción y la comprensión cultural moldearon esta narrativa a través de los siglos. Cuando el cristianismo llegó a China en el siglo VII, los traductores lucharon por transmitir la idea del nacimiento virginal en una cultura sin conceptos similares. A menudo utilizaron términos que sugerían nacimiento único o concepción maravillosa, en lugar de enfatizar la virginidad física, demostrando cómo el significado esencial trascendía la afirmación biológica específica. La erudición bíblica moderna, basada en enfoques antropológicos, sugiere que las culturas antiguas del Mediterráneo empleaban narrativas de nacimiento como relatos de delimitación que establecían la importancia de una figura. La antropóloga Mary Douglas observó que las sociedades crean significado mediante categorías de frontera.
El nacimiento virginal representa el cruce último de frontera entre lo divino y lo humano. La analista junguiana Marion Woodman señala que el arquetipo de la Virgen representa aquella que es uno en sí misma, conciencia completa e intacta. En esta lectura psicológica, la virginidad de María simboliza no la integridad física, sino la plenitud psíquica, la integración de la conciencia que permite la creatividad genuina. Esta interpretación transforma la virginidad de un estado físico a una cualidad de conciencia disponible para todos los seres humanos, independientemente de su género o experiencia sexual. Lo que emerge de estas múltiples perspectivas es que la virginidad de María probablemente sirvió como símbolo multivalente que transmitía verdades teológicas, psicológicas y metafísicas más que un simple reclamo biológico. El literalismo que domina las interpretaciones modernas refleja preocupaciones contemporáneas más que comprensiones antiguas. Piensa en esto. ¿Y si María fue plenamente humana en su concepción, experimentando la belleza y la complejidad de la sexualidad humana, a la vez que encarnaba una profunda receptividad espiritual? ¿Y si el milagro no radica en eludir la experiencia humana, sino en revelar que lo divino se manifiesta a través de ella? Esta perspectiva no disminuye la narrativa sagrada, sino que la enriquece, mostrando cómo lo extraordinario surge desde lo ordinario cuando se percibe con conciencia despierta. El místico del siglo III, Meister Eckhart, escribió: ¿de qué me sirve a mí que María diera a luz al Hijo de Dios hace 14 siglos, si yo no doy también a luz al Hijo de Dios en mi tiempo y en mi cultura? Esta pregunta señala la sabiduría práctica oculta en la narrativa del nacimiento virginal, que cada alma humana contiene el potencial para un nacimiento divino dentro de la conciencia. ¿Cómo podríamos aplicar esta comprensión reconceptualizada de la virginidad de María en nuestra vida actual? El viaje comienza reconociendo que las historias sagradas operan en múltiples niveles simultáneamente. Nunca son meras afirmaciones históricas, sino invitaciones a la transformación. Al abordar las narrativas religiosas con esta conciencia multidimensional, nos abrimos a su sabiduría más profunda. La primera práctica surge de entender la virginidad como receptividad en lugar de estado físico. Crea un ritual diario de mente virgen, 10 minutos de meditación en los que vacíes tu conciencia de preconcepciones y pensamientos habituales. Esta práctica de receptividad mental refleja la apertura espiritual de María. Como escribió la mística del siglo XIV, Julian de Norwich, la plenitud de la alegría es contemplar a Dios en todo. Este contemplar exige una mente vacía de sus certezas. La segunda práctica implica reivindicar lo sagrado femenino en la vida espiritual. El énfasis histórico en la virginidad física de María a menudo sirvió para controlar la sexualidad femenina en lugar de iluminar la verdad espiritual. Al reconocer a lo divino femenino como autónomo y completo en sí mismo, restauramos el equilibrio en nuestra comprensión espiritual. Crea un espacio de altar que honre lo sagrado femenino en su forma plena, poderoso, sexual, nutridor y sabio. Incluye símbolos de diversas tradiciones que reconozcan la divinidad femenina en todos sus aspectos. Tercero, practica la lectura de textos sagrados a través de múltiples lentes interpretativas. Al encontrarte con historias como el nacimiento virginal, pregunta: ¿qué condiciones históricas moldearon esta narrativa? ¿Qué verdad psicológica podría expresar? ¿A qué realidad mística podría apuntar? Esta práctica de lectura multicapas fue común entre los místicos medievales, que reconocían 4 niveles de interpretación: literal, moral, alegórico y anagógico, místico.
Al revivir este enfoque, transformamos la escritura sagrada de dogma en sabiduría viviente. Cuarto, explora el concepto de territorio virgen en tu vida. Áreas de potencial inexplorado donde algo nuevo podría nacer. El psicólogo James Hillman sugirió que cada alma contiene posibilidades no vividas esperando expresión. Crea una práctica contemplativa de identificación de estos territorios vírgenes en ti y cultívalos activamente. Esto podría implicar aprender una nueva habilidad, explorar una tradición filosófica desconocida o desarrollar un talento creativo latente. Quinto, practica reconocer lo extraordinario dentro de la experiencia ordinaria. Si la historia de María apunta en última instancia a cómo lo divino se manifiesta a través de la humanidad en lugar de eludirla, nuestra práctica espiritual debe implicar descubrir lo sagrado en la vida cotidiana. El maestro budista Thich Nhat Hanh llamó a esto atención plena, la capacidad de percibir lo milagroso en lo cotidiano. Desarrolla el hábito de identificar un momento cada día en el que lo ordinario se revele como extraordinario. Sexto, comprométete con la práctica de la Theotokos, convertirte en portador de Dios en el mundo. Los primeros cristianos llamaban a María Theotokos, que significa portadora de Dios, reconociendo su papel en traer lo divino a la experiencia humana. Independientemente de tu sistema de creencias, considera cómo podrías convertirte en un vehículo para llevar más compasión, sabiduría o belleza al mundo. Esta práctica transforma la comprensión espiritual de creencia pasiva a manifestación activa. Finalmente, desarrolla comodidad con la paradoja y el misterio. La narrativa del nacimiento virginal contiene paradojas inherentes que apuntan a realidades más allá del pensamiento binario. Cuando abrazamos la paradoja en lugar de resolverla, desarrollamos la capacidad de conciencia no dual que caracteriza la conciencia mística. Practica sostener ideas contradictorias simultáneamente, no para resolverlas, sino para permitir que abran tu percepción a verdades mayores. Estas prácticas transforman una cuestión teológica abstracta en una experiencia espiritual vivida, permitiéndonos extraer sabiduría práctica de narrativas antiguas sin importar su factualidad histórica. Como observó el filósofo Pierre Hadot, los textos filosóficos y religiosos antiguos nunca tuvieron la intención de transmitir meramente información, sino de facilitar la transformación. Al acercarnos a ellos con esta comprensión, recuperamos su propósito original. Al llegar al final de esta exploración, no nos encontramos con certezas, sino con preguntas transformadas. Tal vez el poder de la historia de María nunca dependió de su virginidad biológica literal. Quizás siempre apuntó a algo más profundo, el misterio de cómo los reinos divino y humano se interpenetran, cómo lo extraordinario surge desde lo ordinario, cómo cada alma humana contiene el potencial para dar a luz una nueva conciencia en el mundo. La pregunta con la que comenzamos, ¿y si María no fue virgen?, ahora se revela como una invitación en lugar de un desafío. Nos invita a ir más allá de la interpretación literal para descubrir la sabiduría multicapas oculta en la narrativa sagrada. Sugiere que el milagro puede ser mayor, no menor, si entendemos a María como plenamente humana y al mismo tiempo como recipiente de la manifestación divina. El místico medieval Meister Eckhart escribió que Dios nos aguarda con nada tanto como con amor. Tal vez la narrativa del nacimiento virginal, bien entendida, nos hable menos de biología milagrosa y más del amor que nos aguarda. El potencial divino que yace latente en cada alma humana hasta que despierta mediante la receptividad, el compromiso y la apertura al misterio. El filósofo Martin Buber distinguió entre las relaciones yo-elo y yo-tú, entre tratar la realidad como un objeto para analizar y experimentarla como una presencia para encontrar.
Cuando abordamos las historias sagradas meramente como afirmaciones históricas que hay que verificar o rechazar, permanecemos en el reino yo-elo. Cuando nos relacionamos con ellas como sabiduría viviente que nos habla directamente, exigiendo respuesta, entramos en la dimensión yo-tú, donde la transformación se vuelve posible. Lo que emerge de esta exploración no es la demolición de la fe, sino su posible profundización, el reconocimiento de que lo divino no necesita violar los procesos naturales para ser milagroso. El verdadero milagro puede hallarse en la capacidad de la experiencia humana ordinaria para convertirse en vehículo de un significado extraordinario cuando se percibe con conciencia despierta. Al cerrar esta contemplación, considera que quizá la verdad más profunda de la historia de María no sea que dio a luz sin haber experimentado la sexualidad, sino que, a través de su humanidad completa, incluida su sexualidad, algo universal y divino halló expresión. Esta perspectiva no disminuye la narrativa sagrada, sino que la enriquece, revelando cómo lo extraordinario surge desde lo ordinario cuando se percibe con ojos libres de dogma. El teólogo del siglo XX, Paul Tillich, habló del Dios más allá de Dios, la realidad divina que trasciende nuestras concepciones limitadas y nuestras certezas cómodas. Quizás, al cuestionar las interpretaciones literales del nacimiento virginal, avancemos más allá del Dios de las intervenciones sobrenaturales para encontrarnos con el Dios que se manifiesta a través de procesos naturales cuando se les percibe con conciencia de su sacralidad inherente. Si estas reflexiones han despertado algo en ti, si han encendido nuevas preguntas o iluminado historias familiares de maneras inesperadas, continúa la exploración. El códice oculto existe para recuperar la sabiduría esotérica oculta en narrativas exotéricas, para revelar las dimensiones místicas de tradiciones a menudo reducidas a sus interpretaciones más literales. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento del poder transformador de la sabiduría antigua hecha relevante para la conciencia contemporánea. Porque al final, la pregunta no es si María fue literalmente virgen, sino si hemos llegado a ser lo suficientemente receptivos espiritualmente como para dar a luz un nuevo entendimiento en nuestra propia vida.